Conjunto Space en Medellín no cumple con las normas de sismo resistencia, así lo determinó el informe preliminar de la Universidad de los Andes, por el que se decidió demoler toda la estructura que queda en pie tras la caída de la Torre 6, que dejó 12 muertos. Tenemos reportes en vivo desde la capital de Antioquia. Vamos primero con Juan Pablo López. ¿Qué otros detalles, Juan, se conocen de este informe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tres detalles básicamente de la primera parte de este informe de la Universidad de los Andes. Primero, que no cumple con las normas de sismoresistencia todo el edificio Space. Segundo, que la fase número 6 está pegada a las otras fases, a las otras 5 fases. Se tiene que considerar todo como una sola estructura y no como estructuras independientes. Y tercero, eso hace que esté inestable el resto de la estructura y por eso tiene que ser demolida en su totalidad lo antes posible. El equipo investigador de la Universidad de los Andes, contratado por la Alcaldía de Medellín, entregó las 2 primeras fases del estudio que adelanta tras el colapso de una de las torres del conjunto residencial Space. Los académicos encontraron que la estructura en general no cumplía con la norma de sismo resistencia y que, por lo tanto, todo lo que aún queda en pie está en riesgo de colapso. Se incumple la norma sismorresistente para este edificio y se incumplen también en algunos casos las cargas, la resistencia mínima a unas cargas que determina la norma. Es decir, que los elementos estructurales base como las columnas no resistirían un movimiento telúrico. En los estudios también se encontraron problemas con los diseños y con los materiales utilizados. En el caso del concreto sí encontramos que la calidad del concreto en lo que se refiere a su resistencia para algunos elementos estructurales fundamentales sí incumplía la norma. Sin embargo, con estos hallazgos no se podría concluir finalmente la causa del desplome de la Torre 6 del Space el pasado mes de octubre. Las investigaciones continúan. Entonces, para que algo tan atípico suceda, repito, es fácil imaginarse que no hay una sola causa. No es que una columna quedó mal hecha, que un refuerzo quedó mal puesto, es una cadena seguramente de problemas. Estamos mirando geotecnia, estamos mirando cimentación, estamos mirando materiales, estamos mirando proceso constructivo. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, ordenó la demolición completa del conjunto Space. Se espera que en el mes de marzo se entregue el estudio completo. Hemos conocido que en las últimas horas la Alcaldía de Medellín notificó oficialmente a la constructora Lérida CDO sobre la demolición total del edificio Space. Diana Pérez está en otro punto de Medellín y además habló con algunos de los afectados y algunas de las personas que fueron evacuadas, que vieron allí sus sueños. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, televidentes. Así es, mire, nosotros estuvimos hablando con algunos afectados, damnificados del edificio Space después de 3 meses de sufrimiento. Pues, ¿qué encontramos en la mayoría de ellos? Un factor común, y es que ellos dicen que no quieren volver a vivir en edificios. Por eso se encuentran en casas alquiladas o con algunos familiares, pero que vivan en casas unifamiliares. Encontramos otra historia, la de Joana Guzmán. Esta es su historia. Joana Guzmán llevaba 5 años viviendo en la Torre 1 del edificio Space. Allí tuvo su primer hijo y luego del colapso de la Torre 6, la vida de su segundo hijo estuvo en peligro. Por eso, para ella fue un alivio recibir la noticia de que todo Space será demolido. Me dio amenaza de aborto, yo no podía hablar, pues yo solo lloraba, yo no dormía. Lo mejor que nos puede pasar es que digan que eso se tiene que demoler. Porque al decir que eso se tiene que demoler, tiene que haber una esperanza de que ellos reconozcan algo económico. Por recomendación del psicólogo, Joana tiene todas sus pertenencias en la casa de su madre. Asegura que ver todo su trasteo la reconforta. No quise llevar el trasteo a una bodega porque era sentir como que estaba lejos otra vez de lo que era mío. Y tenerlo acá es llegar todos los días y ver mis cositas y decir, tengo que volver, pues tengo que volver a salir adelante. Ella está viviendo con sus padres, quienes también viven un drama. Ellos le compraron a la constructora CDO 4 apartamentos. Creímos y demasiado, por eso invertimos todos ahí. Porque cuando vimos el proyecto era tan bonito, tan hermoso. Mejor dicho, soñamos estando allá. Compramos todos, pues prácticamente compró mi esposo, compró mi hija la que vive en Estados Unidos, compró mi hija Joana, compré yo. La familia Guzmán Muriel ya tiene un abogado quien gestiona la devolución de sus propiedades. Por el momento, Joana aún no ha podido encontrar un apartamento económico en el mismo sector donde pensó permanecer el resto de su vida. CDO les prometió a ellos 3.500.000 pesos durante toda esta época de la tragedia hasta que ya les paguen su apartamento completo. Pues de 3.500.000 bajaron a 2 millones de pesos, 2,5 millones asegura Joana. Pues lo que ellos esperan en estos momentos es que le entreguen toda la plata completa de su apartamento para comenzar de nuevo su vida. Juan Pablo, pero es que no solamente está toda la tragedia y el drama que viven los habitantes de Space, sino también de Ascensi y de Continental Towers, ¿así es?
Diana, mire, esto es una tragedia que no acaba, que es bastante grande. Recordemos que es de absoluta gravedad y los habitantes de Space también y los que están en los conjuntos residenciales aledaños dicen que ya es bastante grave que 12 personas hayan muerto en este lugar, pero también hay 2 unidades residenciales aledañas que tuvieron que ser evacuadas. Estamos hablando de Ascensi y de Continental Towers. Hablamos con algunos de los representantes y algunas de las personas afectadas de estas 2 unidades. Carolina Mancini es ciudadana venezolana y odontóloga. Llegó a Medellín para buscar un mejor futuro fuera de su país. Sus ahorros quedaron invertidos en un apartaestudio ubicado en la unidad residencial Ascensi. Decido invertir aquí en Medellín para mejorar la calidad de vida, un sitio donde uno pueda, aunque sea, tener un desahogo de la inseguridad que estamos viviendo allá. Después de la evacuación ordenada por las autoridades de Medellín, Carolina pidió a la constructora la devolución de su inversión, cosa que no ha sucedido. Yo le pido a las autoridades, mira, yo confío en este país, pienso que este país hay mucho más seguridad jurídica que la que nosotros tenemos. La situación de Mauricio Ballesteros no es distinta. Hace 5 meses invirtió sus sueños en un apartamento en la unidad Continental Towers. Ante los problemas estructurales que sufren los edificios, exige que le reintegren su dinero. No solo porque es el mismo tipo de construcción, el mismo calculista, la misma directora de proyecto, la misma constructora, los mismos ingenieros, los mismos materiales, sino porque además tenemos la base sólida ya de un estudio técnico que nos entregó el profesor Roberto Rochel de la Universidad AFIT. Telefónicamente hablamos con funcionarios de la constructora CDO, quienes aseguraron a Noticias Caracol que su gerente Pablo Villegas estaba en unas reuniones por fuera de la oficina, precisamente solucionando lo que tiene que ver con el edificio Space. Hasta ahora no hemos recibido respuesta oficial. Señor Pablo Villegas. Está en la reunión por fuera, ¿quién le llama? Juan Pablo López de Caracol Televisión. Alguna cosa yo te estoy llamando. Perfecto. No voy a qué hora esté acá porque con lo de Space están en puras reuniones y organizando lo que la empresa tiene que correr. De la misma forma intentamos contactar a la asesora de comunicaciones de la entidad. Tu llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. Noticias Caracol conoció que en contra de la constructora cursa un proceso en la fiscalía. Nosotros seguimos esperando todavía respuestas de Lérida CDO. Están, sabemos, en una reunión importante con la alcaldía de Medellín, además con otras autoridades, para determinar cómo se va a hacer la demolición de Space. Hemos conocido además que la primera semana de febrero se hará implosión de la torre número 5, que ya estaba programada y ya hay estudios adelantados con respecto a este tema, pero antes de un mes tendrá que demolerse el resto del edificio. Por supuesto, esta es una tragedia que no acaba aquí en Medellín. Desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol.